fin de semana la vicepresidenta se refirió a una nota publicada por el diario La Nación. Cristina denunció las prácticas mafiosas que los medios ejercen hacia familiares de sus enemigos. Y nos decía la vicepresidenta, una vez más vuelve a amenazar con meter presa a Florencia, mi hija. Parece que no les bastó a los medios hegemónicos con enfermarla. Esta es una nota que escribió la vicepresidenta y publicó en sus redes sociales con este texto en donde recuerda el episodio mafioso y dramático del que fue víctima la ex procuradora general Alejandra Gils Carbó, cuando en el diario Clarín se publicó nada más ni nada menos el número de teléfono celular de una de sus hijas. Recordarán ustedes esto, en donde la vicepresidenta reclamó que en el Día Internacional de los Derechos Humanos no permitamos que a la democracia se la lleven puesta las mafias. Vamos a seguir desandando este camino que ha abierto la semana pasada la publicación de los chats y la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández. Está en línea Atilio Borón, analista, politólogo, quien muy amablemente nos atendió en la mañana de hoy. Atilio, un gustazo saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, a ver, ha pasado de días, podemos decir que va bajando el agua y podemos empezar a leer quizás con más calma este entramado, ¿no? De lo que ha sucedido esta semana con la condena a la vicepresidenta después de darse a conocer este entramado de la mafia judicial, como ella lo ha llamado. ¿Qué análisis hace usted por estas horas? Bueno, yo creo que es evidentemente un caso extremo, ¿no es cierto? Hemos llegado ya a un punto en donde se actúa de una manera absolutamente desvergonzada, sin ninguna clase de pudor. Se violan las leyes más elementales, digamos, que hacen al funcionamiento de la República. Es recontra sabido de que un juez no puede tener esa relación de promiscuidad con los agentes económicos más importantes del país, que no pueden tener reuniones privadas de ese tipo, y menos en la residencia de alguien que es un usurpador del territorio argentino, cuya usurpación ha sido de alguna manera bendecida precisamente por esa justicia federal corrupta, y que bueno, realmente esto nos plantea la gravedad enorme de la situación por la cual estamos atravesando. Uh-huh. Me parece que este es un país en donde no solo hay un tema de lawfare, creo que hay un derrumbe ya del conjunto del Estado de Derecho, ¿no es cierto? Porque la reunión del Lago Escondido, vuelvo a repetir, infringen todas las normas que se han establecido, y no solamente en la Argentina, para garantizar la famosa independencia del Poder Judicial. Independencia que no es del ciudadano común, porque no tiene ninguna capacidad de influir, sino de los grandes poderes fácticos, de las grandes concentraciones de riqueza, de verdad, o de fuerza comunicacional, que bueno, esto fue violado en esa reunión ahí en el Lago Escondido. Lamentablemente yo no entiendo cómo todavía no se han iniciado procesos en serio en contra de sus participantes, cómo todavía seguimos teniendo al señor de Alessandro a cargo de la seguridad de los porteños. La verdad que me sorprende, vuelvo a repetir, la inacción ante un hecho tan flagrante como ese, ¿no? Que habla de que, bueno, en la Argentina no hay justicia, ¿no? Es un tema que venimos diciendo hace rato y que ahora tiene una nueva ratificación con esto que ha ocurrido en Lago Escondido y por supuesto con lo que ha ocurrido con lo sentenciado en contra de Cristina los otros días, que es un verdadero escándalo judicial ya sin parangón, me parece a mí, en la historia constitucional argentina. Atilio, ¿y cómo es que esto, con la gravedad que tiene, no termina de movilizar al pueblo argentino? ¿Qué lectura hace usted de los sectores populares, en tanto me da la sensación que estamos naturalizando desde el uso de la violencia extrema como un intento de asesinato a la vicepresidenta hasta el accionar de la justicia en connivencia con los medios de comunicación hegemónicos? Sí, yo creo que, a ver, el pueblo argentino, los sectores populares, aquellos que están
pasándola muy mal en ese momento, y yo creo que no tienen un instante de libertad en su cabeza para ponerse a pensar en los problemas judiciales que hay en la Argentina, desgraciadamente lo digo, ¿no? Porque hay gente que está tan al borde de la supervivencia o caídos debajo del nivel de la supervivencia que me parece sería injusto pedirles a ellos que estén con esa temática en la cabeza. Creo sí que hay un tema grave en la dirigencia política, en la dirigencia social, en la dirigencia sindical. Es gravísimo el ocultamiento de todo esto en los medios de comunicación hegemónicos, ¿verdad?, que no informan como se debe, que desnaturalizan las noticias, que naturalizan cosas como un magnicidio frustrado, pero intento de magnicidio al fin. Ahora, recordemos de que inclusive en sede judicial, el intento de magnicidio de Cristina está caratulado como una tentativa de homicidio. O sea que hasta el propio Poder Judicial está quitándole méritos a lo que fue una acción criminal de otro orden. No fue una tentativa de asesinato común y corriente, fue la tentativa de asesinar nada menos que a la principal líder político del país y a la vicepresidenta de la Argentina. Sin embargo, esto ha pasado, ¿no es cierto? Y en lo que hace a la sentencia, bueno, muy claro el objetivo. El objetivo es sacar de la lucha política a Cristina Fernández, acabar con quien representa mejor que nadie una tradición política en la Argentina, que es el peronismo, dejar abiertas las puertas para la creación de un gobierno de derecha, ya sin posibilidad de ser contrabalanceado en el terreno electoral por una candidatura fuerte, sea de Cristina o respaldada por Cristina, y eventualmente ponerla presa, digamos, ponerla en prisión y sacarla definitivamente del espacio público de la Argentina. Creo que ese es el proyecto, y por eso digo yo, lo escribí en una nota que salió en página, lamentablemente solo en la versión digital, no salió en la versión impresa. Claramente estamos hablando de hoy en día tenemos una democracia que ha sido recortada, ha sido disminuida, hemos experimentado un retroceso en la calidad de nuestra vida democrática muy, muy significativo, porque además no solamente se le impide a Cristina aspirar a un cargo de representación popular, a un cargo público, se le priva de la libertad de elegir a aproximadamente un tercio del electorado argentino, a quien le quitan, ¿verdad?, quién es su referente y quien en todas las encuestas aparece como la personalidad política más relevante y de más enjundia en la vida nacional. O sea, acá hay un doble perjuicio en contra de la vicepresidenta, ¿verdad?, cuando arbitrariamente y sin pruebas, porque si usted me dijera, mira, hay unas pruebas que son abrumadoras, pero no tienen nada, esa gente no tiene pruebas, han confundido los dichos y los zócalos de la televisión y las tapas de los diarios con pruebas, eso no son pruebas, en sede judicial no existe eso, ¿verdad? Entonces le han hecho un daño, le hacen un daño enorme a ella, ¿verdad? Manchan su honor, manchan su prestigio, manchan su dignidad, y le han hecho un daño enorme, vuelvo a decir, a 1 de cada 3 argentinas y argentinos que nos referenciamos en ella como la personalidad política que puede encarnar nuestras aspiraciones, nuestras expectativas de construir una sociedad mejor, una sociedad más justa para todas y todos. Atilio, entonces, es un crimen contra la democracia. Sí. Atilio, buen día. Teniendo en cuenta todo lo que estamos repasando, ¿no? ¿Cómo evalúas estas maniobras que ya se han intentado por parte de sectores conservadores, de la derecha argentina y continental, le diré, o regional? Siempre terminan de alguna manera abroquelando a los sectores progresistas o más de centro izquierda por la brutalidad de las medidas, ¿no? Básicamente. El ejemplo de Brasil me parece que es interesante para analizarlo. ¿Cómo lo piensa usted? Bueno, en el caso de Brasil robaron una elección y hicieron posible que un energúmeno como Bolsonaro fuera presidente de Brasil. La elección del 2018 la estaba ganando Lula en las encuestas cómodamente. Pero bueno, se armó todo
el fenómeno este del lawfare allá en Brasil con el indigno juez Sergio Moro, que luego, como retribución por sus servicios, Bolsonaro lo designó ministro de Justicia, nada menos a él. Un hombre que dice: condeno a Lula no porque tenga pruebas, pero tengo la convicción de que ese hombre ha robado. O sea, eso es un retroceso en materia judicial que nos lleva a la época medieval, en donde el inquisidor condenaba a una mujer a la hoguera porque dicen que la habían visto volando montada en un palo de escoba y reunidas con animales y practicando todas formas orgiásticas con gente o con animales, con lo que sea. No había pruebas, pero lo condenaba porque estaba convencido el inquisidor. Lo mismo hizo Moro. Entonces, ¿qué produce todo esto? Bueno, produce que se angostan los márgenes del debate político. En Ecuador no se lo puede elegir a Correa, siendo sin duda el líder político más importante que ha habido en Ecuador, yo diría desde la época de José María Velasco Ibarra a mediados del siglo XX. En 70 años no ha habido un personaje como Rafael Correa. Sin embargo, no solo no participar, no puede ni siquiera pisar territorio ecuatoriano, porque el lawfare allá ha sido de una ferocidad y una sistematicidad impresionante. Evo Morales está en la picota también, Mel Zelaya en Honduras también en la picota. Por suerte, su mujer es una lideresa extraordinaria y logró ganar las elecciones, pero si Mel hubiera querido ser candidato no podía. Lo mismo, digamos, Gabriela Rivadeneira en Ecuador, o Ricardo Patiño en Ecuador, ambos exiliados en México. Jorge Glass puesto preso, el vicepresidente leal de Rafael Correa. Y además, para que veamos la gravedad de la situación de estos ataques de la justicia politizada. En el caso de Glass, un hombre que tiene una enfermedad grave, estuvo en prisión casi 5 años. Cuando un juez revisó el caso y vio que no había ningún elemento, ¿verdad?, para tenerlo aún en prisión, y ordenó su libertad, ese juez fue destituido por orden del presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Ustedes se imaginan? Digamos, y sin embargo eso no fue un escándalo en la prensa. Los editorialistas de La Nación y de Clarín no dijeron una palabra. Imagínense ustedes si en Venezuela, ¿no es cierto?, Maduro hubiera destituido un juez porque falló en contra de lo que él quería. Esto hubiera sido noticia durante un mes, todos los días. Bueno, hubo un segundo juez ecuatoriano muy valiente, ¿no es cierto?, que 2 meses después dijo que efectivamente Jorge Glass tenía que estar en libertad. Ese juez lo pusieron preso y Glass siguió en la cárcel. Después salió, ¿no es cierto?, pero al juez lo pone preso el presidente Guillermo Lasso. Esto habla de la profundidad, el alcance, además, continental. Este es un proyecto continental, no es un proyecto de que los jueces argentinos se corrompieron, no, este es un proceso que va mucho más allá, que tiene que ver con una nueva estrategia de Estados Unidos de reemplazo del golpe militar que Estados Unidos durante tanto tiempo apoyó a lo largo de todo el siglo XX en América Latina, con los golpes mediáticos y jurídicos, instaurando lo que yo he llamado, por ejemplo, la Argentina, una dictadura mediático-judicial, ¿verdad? En donde nosotros podemos votar, por ejemplo, queremos una ley de medios que desconcentre la fenomenal concentración que tienen los medios de comunicación en la Argentina. Basta con un juez de primera instancia, ¿verdad?, en una ciudad perdida de nuestro extenso territorio, otorgue una cautelar para que la voluntad popular expresada en el Congreso a lo largo de 5 años y que se plasmó en la ley sea puesta en suspenso y ya no se aplique más. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que realmente acá quienes mandan son los jueces, ¿verdad?, los fiscales, los medios de comunicación que extorsionan a ambos, y no el electorado, que es quien decide las cosas en una democracia y hace que esas cosas que se deciden sean llevadas a la práctica.